Listo, ya, se me está olvidando grabar. Listo. Entonces, como les contaba, la resolución se define como ese tamaño de la imagen en píxeles. Es básicamente la cantidad de detalle que tiene una imagen o un video y que entre más píxeles haya dentro de un video o dentro de una imagen, más información de color va a tener. Entonces, más nitidez va a tener, más claro se va a ver, más nítido se va a ver, ¿cierto? Entonces, uno siempre tiene que procurar que la resolución en la que uno esté grabando siempre sea de las más alticas que pueda tener el dispositivo con el que lo estés haciendo. Entonces, hay diferentes resoluciones, han existido diferentes resoluciones pues a lo largo de la historia, porque obviamente mientras más avanza la tecnología, más calidad uno también va encontrando en las producciones que uno haga. Actualmente, las que se utilizan más son la 1080 y la 4K. Yo creo que uno ha escuchado mucho como el término de 4K, por ejemplo, cuando le venden televisores y cosas así. Es como que, no, ese televisor está en 4K, entonces tiene una resolución súper buena, la imagen se ve increíble y todo esto. Entonces, a ti te están vendiendo es eso, te están vendiendo la resolución que pueda llegar a tener eh, el dispositivo que estás comprando o lo que sea. La resolución se puede configurar, sea en cámara o sea en celular. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a grabar con mi celular, ¿cierto? Y yo me meto en la sección de la cámara y siempre va a haber alguna parte, sea arriba o abajo, como alguna configuración que me diga cómo modificar, pues en dónde modificar esa resolución. Por ejemplo, yo tengo un iPhone, pues tengo un iPhone unos 11, me meto en la parte de video y arribita en la izquierda, pues en la izquierda, en la parte superior, me aparece HD Res. Res es resolución. Y yo puedo modificarlo en HD o en 4K. Entonces ahí uno puede modificar ese tipo de cosas. Los tienen los iPhone, lo tienen los Android, pues en cualquier como celular que uno pueda grabar, uno puede modificar la resolución. Igualmente lo pueden hacer en las cámaras. Obviamente, pues las cámaras tienen como un menú un poco más complejo. Entonces, es como buscar bien en dónde se puede modificar la resolución, pero siempre graben más de 1080. O sea, ese es como el consejo que yo le doy. Siempre tengan el estándar 1080 o más de 1080. Si empiezan a bajar de ahí, les puedo asegurar que esa calidad del video no va a ser buena, porque ya a partir de 1080 para abajo, ya las calidades, pues ya se pierde muchísimo la calidad, ya no se ve bien. Digamos que esas son las resoluciones esos son los estándares de resolución que existían antes de que llegara, por ejemplo, el 1080. Pero ya como estamos a partir de ahí y ha subido mucho más, ahora pues ahí está 4K, pero hay 2K, hay 4K, hay 8K, entonces pues más va subiendo eso, entonces uno siempre tiene que ir por arriba, desde 1080 o estar en ese estándar, nunca abajo. Como les dije, esto, pues la resolución es ese tamaño de la imagen en píxeles, entonces como ven acá, eso es 4K y 4K es Ultra HD, porque también uno ve, pues uno conoce y ha escuchado mucho eso de como Full HD o HD o lo que sea. Bueno, en este caso, Ultra HD es 4K. Y miren que la imagen es súper grande. Tiene un tamaño bastante grande. En cambio, pues las otras ya empiezan como a ser un poquito más chiquitas. En este caso, la que es Full HD es la 1080. Entonces ya saben que cuando ustedes digan como que voy a grabar en Full HD, ustedes están grabando en 1080.
voy a querer grabar en 4K, están grabando en Ultra HD, listo. Aquí se ve también como otro ejemplo de cómo, vean que cómo se va a empezar, pues cómo se está empezando a ver la imagen, cómo uno la va configurando, pues en términos de resolución. Miren que 1080 aquí se ve nítida, se ve más bonita, se ve con más detalle y ya a partir del 1080 para abajo se pierde. Ya pues la imagen se pierde, se daña un poquitico, uno no distingue, no se ve bonita. Entonces, como les digo, siempre más de 1080. ¿En qué momento yo grabo en 1080 o en qué momentos grabo en 4K? Obviamente eso es decisión de cada uno de ustedes, pero hoy en día el estándar en la creación de contenido digital y de redes sociales es 1080, porque ofrece buena calidad y menor espacio en cuestiones de archivo. Entonces, ¿eso qué significa? Entre más información tenga tu imagen en cuestión de píxeles, es decir, entre más resolución tenga, entre que este numerito sea cada vez mayor, el archivo va a ser más pesado, porque la información que tiene tu video va a ser mucho más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, un video que esté grabado en 1080 en cuestión de píxeles puede tener, no, pues voy a decir cualquier cosa, 1 millón de píxeles puede tener tu imagen, ¿cierto? Pero entonces 4K va a tener más de 1 millón, quién sabe cuántos millones va a tener de información de color de esos píxeles que tiene ese video. Entonces, obviamente el archivo se hace más pesado. Y los flujos de trabajo, muchas veces cuando uno no está preparado para archivos tan pesados, es súper engorroso que incluso pues uno muchas veces no termina haciendo nada porque el lugar donde estás almacenando tus videos no tiene la suficiente capacidad, el programa en donde estás editando no, sí, o sea, no tiene también esa capacidad que necesita para editar archivos tan pesados o el mismo computador, dispositivo en donde ustedes editen tampoco tiene esa capacidad para editar archivos pesados, entonces se termina, como uno dice cotidianamente, eso se tuesta, eso incluso a veces se termina dañando, entonces es mejor irse por lo seguro, por eso que nos da una buena calidad y también nos da la seguridad de que vamos a tener un flujo de trabajo mucho más liviano y con archivos mucho, pues, sin tanto peso. Y 4K, digamos que se usa más que todo dentro de la industria como del cine, la televisión y hoy en día también, pues productoras de cine o televisión grabarán, no sé, en 8K, pero digamos que también el 4K es un estándar dentro de pues de estas partes de la industria y obviamente para ellos sí es como óptimo grabar en este tipo de resoluciones porque tienen como la maquinaria completamente necesaria para poder editar bien. Otra cosa muy importante, cuando uno empieza como a editar y empieza a meterse en este mundo de la edición, es muy importante que ustedes tengan en cuenta en dónde van a guardar absolutamente todo lo que van a hacer. Si lo van a guardar en una nube, si lo van a guardar en un disco duro, cuál es la capacidad, cuánto almacenamiento tiene, porque eso les va a ayudar a ustedes a no perder archivos, a que no se les pierda información, porque recuperar como información así es muy difícil. Nunca, 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 nunca guarden cosas en memoria, porque las memorias no tienen la suficiente capacidad. Pues guarden cosas, me refiero a ediciones de video y cosas así. Es muy, muy peligroso. Obviamente la memoria sirve para otro tipo de trabajos, pero para estos no es recomendable. Siempre es recomendable guardarlo en alguna nube que ustedes tengan
o pues en este caso también en discos duros, ¿cierto? Porque los discos duros pueden tener 1 tera, 2 teras, 3 teras, y quién sabe cuántas teras pueda llegar a tener diferentes discos duros que existan, pero siempre es mejor guardarlos ahí, tanto para archivos en 1080 como incluso en 4K, si ustedes quieren grabar como en este tipo de calidad. Listo. El siguiente concepto que vamos a ver también es súper importante y es la palabra frame, o también conocida como fotograma. Como yo les mencioné la sesión pasada, es importante tener en cuenta que un video, cualquier tipo de video, cualquiera, hasta los que uno graba pues en el celular, que graba cualquier bobada, cualquier video es una ilusión de imágenes en movimiento. Todos los videos están compuestos por pequeñas fotografías, por una serie de fotografías que están en movimiento, y eso nos da una ilusión óptica de un video. Así es como se creó el cine, así es como se creó como todo este mundo audiovisual. Empezó siempre por la fotografía y así es como se sigue viendo, porque un video es un montón de imágenes en movimiento que uno ve en una cantidad de segundos. Entonces el frame es eso, es esa imagen, el frame o el fotograma es esa imagen individual, esa sola fotografía que hay dentro de un solo video, dentro de un video. Entonces, como dice acá, un video realmente está compuesto por muchas imágenes mostradas rápidamente una tras otra para crear, como les dije, esa ilusión de movimiento. Entonces, el frame es eso. El frame del fotograma es eso. Es esa fotografía que hay en ese video, esa foto individual que hay en un video. Y de ahí sale este, este concepto que también es súper importante tenerlo en cuenta, que es el frame por segundo, el frame per second, eh, los FPS. ¿Qué son los FPS? Los FPS representan la cantidad de imágenes que se muestran por un solo segundo en un video. Entonces, en un solo segundo, en un solo segundo que tenga tu video, van a ver un montón de imágenes que abarquen ese segundo. Y esas cosas uno las puede configurar. Y ahorita les voy a mostrar un video que lo explica un poquito mejor. Les voy a mostrar también ejemplos de pues les voy a contar como los tipos de frames de FPS que existen, que se manejan. Pero básicamente, en resumidas cuentas, es eso. Los frames por segundos es la cantidad de imágenes que tiene un solo segundo de tu video. ¿En qué afectan los FPS? Afectan en esa sensación de movimiento y de fluidez que ustedes vayan a tener en el video que vayan a grabar. Les voy a mostrar, pues les voy a poner un videito que lo explica, yo creo que un poquito mejor, y que les explica también de dónde viene ese término. Entonces, les muestro el videito. Aquí estaba compartiendo sin audio, chicos, perdónenme. Ya vamos a volver a ver el video. Listo. Empecemos otra vez. El fotograma o frames por segundo. Tal vez sepamos que entre más frames por segundo tenga nuestro video, este será más fluido. ¿Pero por qué? Aquí se lo explico de una manera muy sencilla. Para resolver esta pregunta hay que remontarnos a los años 1870. ¿Por qué por allá tan lejos? Sí, porque en esa época no existían los videos, es decir,
solo existía la imagen fija, y estas eran capturadas con cámaras que hasta demoraban minutos en tomar una sola foto. Las velocidades de obturación eran totalmente lentas que para capturar a un modelo, este tenía que posar ante la cámara hasta 15 minutos. Entonces, de esta manera era imposible capturar imágenes en movimiento, es decir, capturar videos. Pero Edward Muybridge, un fotógrafo e investigador británico, logró tomar a la velocidad de obturación más alta de esa época el recorrido de un caballo galopando, usando varias cámaras en la pista. Así logró conseguir una foto por cada movimiento del caballo, recopilando en total 12 fotografías, que al unirlas y pasarlas muy rápida, daban ese efecto de movimiento. Es decir, capturó un video usando 12 cámaras fotográficas. Desde allí, este señor comenzó a experimentar creando imágenes en movimientos con cámaras fotográficas. Hasta que ya nacieron las cámaras capaces de capturar muchas imágenes en un solo segundo. De allí nace el término fotograma por segundo, la cantidad de fotos que se muestran o se graban en un segundo. En el cine podemos observar físicamente los fotogramas por segundo en un rollo de película análoga. Allí vemos los cuadros en los que están impreso cada foto de la película, es decir, cada cuadro es una foto de un movimiento de lo que vemos en pantalla, que al pasarlo por un proyector a alta velocidad, nuestro ojo y cerebro procesa la información dándonos esa ilusión de movimiento fluido. Actualmente en el cine se usa la velocidad de 24 fotos por segundo, es decir, en cada segundo vemos 24 imágenes fijas unas tras otras en pantalla. En el mundo digital funciona de igual manera. Las videocámaras lo que hacen precisamente es eso, capturar muchas fotos en un segundo. Actualmente las cámaras más comunes capturan imágenes entre 24 a 60 fotos por segundo, pero existen las supercámaras que capturan a sorprendentes velocidades de 300, 700, 2500 y 20.000 fotos en un solo segundo. That is. Flip, that's 28,000 frames a second. It just went straight round, didn't it? There was no messing around. That is madness. I like how I'm holding it and then I'm suddenly holding nothing. So my hand just goes like, whoop. Sí, así es que funcionan las llamadas cámaras superlentas, cámaras con el superpoder de capturar miles de fotos en un segundo y luego ser reproducidas a una velocidad baja. En el mundo de la animación es igual, se ilustran imágenes y se les va dando movimientos frames por frame, para que así, mientras pasen los segundos, veamos a ese dibujo cobrar vida. A ustedes les aconsejo grabar a 30 frames por segundo si no van a usar el efecto de cámara lenta. Si van a usar este efecto, entonces les recomiendo grabar a 60 frames por segundo. Mis videos de YouTube los creo a la velocidad del cine, 24 frames por segundo. Si les gustó este video pueden regalarme un like. Recuerda suscribirte a mi canal para que te lleguen las notificaciones cuando suba más. Listo. Yo creo que en cuántos FPS debería estar normalmente. Pues como decía en el video, depende de cómo, de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer una cámara lenta, ya sabes que tienes que grabar a más FPS, en este caso, un recomendable 60. Yo, por ejemplo, he grabado cámaras lentas en 120 FPS o en 160 FPS, porque entre más fotogramas tenga ese segundo de video, más fluido se va a ver esa cámara lenta. Porque si uno no le mete muchos frames por segundo, si uno lo hace una cámara lenta en 30 frames por segundo, eso va a quedar
súper como robótico, como un movimiento así como súper cortado, como si uno estuviera viendo algo que no tiene, o sea, como si el internet estuviera malo y el video se estuviera como trabando. Así se ven las cámaras lentas cuando graba en poquitos FPS. Entonces, entre más, mejor, si uno quiere hacer una cámara lenta. En el caso del contenido digital, la mayoría de las personas siempre graban en 30 frames por segundo. Porque digamos que en el cine se ha utilizado más que todo pues eso es este estándar de 24 FPS, pero eso igual cambia un montón, porque hay gente que graba en 23.9, en 23.5. Hay muchas variedades de frames por segundo, hay muchos números en los que uno puede variarlo, pero si tú, por ejemplo, vas a hacer contenido más digital y cosas así, siempre es mejor grabarlo, tener ese estándar de 30 frames por segundo. Listo. Sí, obviamente, incluso si vas a hacer contenido digital y lo quieres hacer como, no sé, algo un poquito más narrativo, con una calidad diferente y todo eso, podrías grabarlo en 24 o en 25 frames por segundo, no hay ningún problema. Solo que las cámaras, por ejemplo, o sea, te permiten variar un poquito más en los frames por segundo, variarle un poquito más los números. Los celulares no. Si, por ejemplo, ustedes ahora se meten a su celular, no sé si hay celulares que puede que no los tengan. No tengo ese conocimiento. Por ejemplo, el que yo tengo, si tienen la opción, yo me meto en la parte de video y me meto en configuraciones y busco FPS. Ahí me aparece pues en la parte superior izquierda, ¿cierto? Me aparecen los FPS y solamente me aparecen 24, 30 y 60. Ya, no me da la opción de grabarlo en otro más. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo tengo en 30. Siempre lo tengo en 30. Entonces, como les digo, es de acuerdo pues a lo que uno quiera hacer. Pero ese es como el estándar. Listo. Ahora lo que es lo siguiente que vamos a ver es el tema de la orientación y la relación de aspecto que hay en una imagen, que hay en un video. Muchas veces las personas confunden el formato con estos dos términos. Entonces dicen como que, ay, ¿en qué formato uno va a grabar? Ah, voy a grabar en vertical o en horizontal. Eso no es el formato. Eso no es un formato. Los formatos son cosas diferentes. El formato es un término también que es muy técnico. Entonces, no, no lo llamemos así, sino que lo llamamos orientación o relación de aspecto, que al igual las dos son diferentes. Entonces, estas dos cosas me definen la forma y la composición de una imagen en un video. La orientación se refiere solamente a la posición en la que yo voy a estar grabando ese video, en la posición en la que yo pongo la cámara, en la que pongo el celular para yo grabar. Entonces yo la orientación del video la pongo o vertical o horizontal, de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Esto varía de acuerdo a lo que cada uno quiera hacer. Y a eso se refiere la orientación, a la posición en la que uno va a grabar. Pero la relación de aspecto es como esa medida, es algo un poquito más matemático, es esa medida y esa proporción entre el ancho y el alto del video o de la imagen. Representa netamente cuestiones de medidas. Entonces, por ejemplo, uno puede grabar en vertical, pero tiene una relación de aspecto diferente. Tiene una relación de aspecto, o sea, hay relaciones de aspecto muy variadas en cuestiones de orientaciones verticales. Y hay orientaciones de aspecto muy variadas en orientaciones también horizontales. Entonces, hay dos videos que pueden estar grabados en vertical, pero las relaciones de aspecto pueden ser diferentes. Entonces, eso varía solamente en cuestiones de medidas. Ya les voy a mostrar ejemplos para que quede un poquito más claro. Las que uno más conoce hoy en día, como en el mundo del contenido digital, son las que están grabadas en 16:9 y en 9:16.
que ahí pueden ver que son como invertidas. Y esas son dos relaciones de aspecto como muy utilizadas hoy en día dentro del mundo de contenido digital. Y esto también influye, pues, la decisión que uno quiera tomar de cuál va a ser la relación de aspecto que yo voy a utilizar, influye, pues, de acuerdo a cómo tú vas a organizar todo el contenido que quepa visualmente en el video que estés grabando. Entonces, por ejemplo, la horizontal. La horizontal tiene varias relaciones de aspecto, como ya les dije. La que está más utilizada hoy en día es la 16:9. Es como una forma estándar que está utilizada tanto en la televisión como en canales de YouTube. Entonces, la mayoría de los contenidos de YouTube están grabados en horizontal con una relación de aspecto 16:9. Y siempre esa orientación horizontal te va a permitir mostrar más información en la pantalla y funciona también para paisajes, entrevistas o contenido pues audiovisual mucho más tradicional y por así decirlo como común o, o no común, sino como ya digamos que los primeros creadores de contenido que uno empezó como a conocer más fueron los youtubers. Entonces digamos que por eso tradicional, porque es un formato que se sigue utilizando mucho en YouTube. Así se ve la relación de aspecto 16:9. Como pueden ver, la mayoría de videos en YouTube siempre van a estar así, con esta relación de aspecto. Y ya está la otra, que es vertical, que es 9:16, y este está diseñado solamente para las plataformas digitales, plataformas móviles, que son TikTok, Reels y Shorts, ¿cierto? Pues Reels, en este caso, Instagram. Este tipo de composición siempre a ti te va a ayudar a enfocarte mucho más o solamente en el sujeto que estés mostrando en el video o en el sujeto que le esté hablando a la cámara. Como pueden ver, pues la mayoría de contenido que uno encuentra en TikTok y en Reels están en esta orientación y en esta relación de aspecto, porque esa relación de aspecto abarca toda la pantalla del celular. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Así se ve, así se ve esta relación de aspecto de 9:16. Y aquí, como pueden ver, están las diferentes relaciones de aspecto que uno puede encontrar. Aquí hay más que todo ejemplos a nivel horizontal y también está solamente cuadriculado, pero esas son como diferentes relaciones de aspecto que hay. En el caso del cine, no se utiliza ya hoy en día el 16:9, sino que se utilizan más que todo estas dos, porque pueden ver que son horizontales, sí, pero son mucho más amplias, son mucho más anchas y obviamente pues en cuestiones de cine te abarcan mucho más una pantalla o lo que tú vayas a querer mostrar. Entonces, esas son como las que se utilizan más que todo en el cine. Pero como ven, hay un montón más. Ahora vamos a la parte de la iluminación. En los, pues ¿cómo se llama? En el documento y también en la carpeta que yo les compartí de YouTube, hay unas partes que hablan de iluminación, que hablan de la importancia como de iluminar bien, de cómo son los esquemas y todo eso. Entonces, hoy lo vamos a ver ya más en esta sesión, pero también algo más por encima, dedicado también como a la creación de contenido digital, de cómo uno podría iluminar en, a la hora de hacer videos en redes sociales. Entonces vamos a ver como esa importancia de la iluminación, porque básicamente si tú no tienes luz en tu video, tú no tienes video. O sea, no existe video a oscuras, no hay nada, o sea, es una pantalla negra y ya. Entonces es muy importante siempre saber que la luz que vaya a tener un video va a ser lo que le dé, no solo obviamente esa parte de que se va a lograr ver,
sino también le da algún mensaje, alguna intención diferente, va a iluminar tu sujeto, va a cambiar como las calidades en general, va a darle como algo diferente a la ambientación en la que tú estés. Y si tú iluminas muy bien, tengas la herramienta que tengas a la hora de grabar, lo más seguro es que la calidad de tu video sea buena, porque la iluminación en este caso lo es todo. La iluminación lo es todo, tanto en el video como en la fotografía. Y como ya pues, les mencioné anteriormente, básicamente el video es fotografías, muchas fotografías juntas en un segundo que generan esa ilusión del movimiento. Entonces, por eso, así como en la fotografía es importante la iluminación, en el video también. Y hay que siempre tener como ese ojo súper especializado para eso. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las que uno puede iluminar? Hay dos, que son la luz natural, que obviamente es la luz que nos da pues, el sol, en este caso, es una de las opciones más utilizadas a la hora de grabar contenido, porque mucha gente pues realmente graba contenido en la calle y cosas así, entonces no tienen como, pues no se llevan una lucecita o algo así que los acompañe, sino que obviamente si grabas a la luz del sol, no necesitas nada más que pues alguna luz de apoyo que te acompañe. O sea, lo malo de uno hacer solamente contenido o grabar solamente en exterior y con luz natural es que tú nunca vas a poder controlar la luz natural. Nunca, 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 nunca. Tú dependes, es de cómo es el clima, de si el sol salió mucho o salió poquito, o si hay nubes o si no hay nubes, si el día está gris y no está gris. Entonces, tú dependes de ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que tú no puedes controlar. Pero igual, tú sí puedes tener como algunas ayudas, por así decirlo. Sí, pues ayudas o herramientas que te pueden, no pues te pueden ayudar no a controlar la luz, sino como a darle algunos matices o como algunos toques diferentes. Dentro de el mundo de la fotografía y el video, hay una cosa que se llama flex. Ay, flex. Ay, pero esto no es. Listo. Esto. Eso es un flex. Eso es un flex. Y esto nos sirve mucho a la hora de uno grabar en exteriores, porque eso a ti te ayuda pues a difuminar o a matizar un poquito la luz. Entonces, si por ejemplo la luz está muy dura, si por ejemplo yo estoy grabando en plena luz del mediodía, que es cuando el sol está mucho más fuerte, mucho más duro, está arriba, hacia arriba y te apunta como en toda la cara y te genera unas sombras muy oscuras en tu cara y no se ve tan bonito. Entonces, con elementos así, tú puedes ayudar a que la luz con la que estés iluminando a tu personaje, en este caso, pues sería el sol, se le difumine un poquito más, se vea más bonito, no se vean las luces tan duras, no se vea tan contrastada la imagen, sino que se vea más suave y todo eso. Obviamente, de acuerdo también a lo que ustedes quieran generar en esa pieza que ustedes vayan a crear. Por ejemplo, esta que es doradita. Esta sirve mucho para darle una sensación un poquito más cálida. Si yo estoy grabando con una persona y yo quiero que esa persona se vea un poquito, no sé, como doradita, como bronceadita, entonces yo puedo utilizar este flex dorado que me va a ayudar a que mi personaje se vea así, como con una pielcita un poquito más bronceadita, más doradita, algo un poquito más cálido. Y este flex platino, pues platinado, te da todo lo contrario a eso. Te da como una sensación un poquito más fría, no tan cálida, la piel se ve un poquito como sí,
como más frita, no se ve como tan amarillita como la puede generar este dorado. Entonces, esta es una herramienta, este es un elemento muy bueno si uno quiere hacer contenido o quiere grabar videos en el exterior para darle como un poquito, un toque, como un plus en la en la profesionalidad. Y ya la otra luz que sigue y con la que podemos iluminar y hacer como buenas iluminaciones en nuestros videos, obviamente, es la luz artificial. ¿Qué es una luz artificial? Sea bombillo, sea, pues en este caso luces LED, sea cualquier cosa que no sea el sol, en este caso, es una luz artificial. El plus de la luz artificial, ¿cuál es? Que ustedes la controlan al 100%. Ustedes tienen el control absoluto de esa luz artificial, porque la pueden manejar como quieran, como se les plazca, pues digamos que a lo que quiera cada uno. Eso se utiliza más que todo en ambientes, obviamente, cerrados, en interiores, en lugares en donde, pues, uno no esté como al aire libre. Elementos de iluminación artificial que existen. Esos son, por ejemplo, dos que se utilizan mucho dentro del mundo del contenido digital, que son obviamente los aros de luz, que yo creo que todos hemos visto aros de luz en, en alguna parte, los venden en un montón de lugares, hasta en tiendas como de celulares y cosas así, venden aros de luz. Entonces, esta herramienta es muy buena y las utilizan mucho creadores de contenido, influencers, etcétera, etcétera. Y esto, pues tanto los aros de luz como estos, que son paneles de luces, son con luces LED. Las dos son con luces LED. Lo bueno de estas dos luces y de las luces LED es que, por ejemplo, tú les puedes mejorar la temperatura de la luz, el color que tenga la luz, si tú la quieres, miren, por ejemplo, acá si la quieres más cálida, si la quieres más fría, si la quieres de un color morado, si la quieres de un color azul, si la quieres de otros colores, de varios colores, no sé qué. Los aros de luz y muchas veces los paneles, la mayoría de los paneles de luces LED, siempre tiene que ser luces LED. De luces LED te van a dar esa opción de tú cambiarle ese tipo de cosas, que no sea solamente una luz blanca, una luz fría, una luz hospital, que pues que te va a ayudar a iluminar, sí, pero con el que no vas a tener tanta facilidad de crear diferentes iluminaciones como, pues como creativas, por así decirlo. Entonces, como les digo, ese es un aro, aros de luces, los hemos visto, y esos son paneles. Por ejemplo, los aros de luces sirven más que todo como para cuestiones como de cuerpo completo o de la cara y ya, y todo esto, pero uno siempre que se va a grabar con aros de luces así, hay que tener en cuenta de que la luz que tú le estás apuntando una luz completamente frontal a tu rostro, no le estás generando ningún tipo de sombras, tu rostro se ve plano, no sé qué. Si obviamente esa es la sensación que tú quieres dar, está bien, pero hay diferentes esquemas y formas de direccionar la luz que te van a ayudar a crear diferentes sensaciones, por así decirlo. Y ya es lo que vamos a ver ahorita. Dirección de luz. ¿Qué es la dirección de luz? Básicamente también es como los esquemas lumínicos que pueden existir, que hay muchos. Ahorita yo les voy a mostrar dos videos hay un video que habla específicamente de uno, de cómo iluminar uno, y hay otro que te muestra varios. La posición de la luz afecta completamente la apariencia de tu personaje, la apariencia del sujeto. Como les dije, una luz frontal te ilumina de una manera mucho más uniforme, mientras que, por ejemplo, cuando uno pone una luz de lado, de perfil lateral al sujeto, te crea profundidad, te crea volumen, te crea contrastes. Entonces, la posición en la que uno vaya a poner la luz
tiene que tener algún tipo de intención con la que uno quiera realizar el video, ¿cierto? Y como uno también se quiera ver. Porque hay iluminaciones que te favorecen, hay otras que no. En los videos que también pues en los videos que les compartí, se habla también un poco de eso, de los esquemas lumínicos que pueden existir. Em, y obviamente depende de lo que uno quiera como realizar. Les voy a mostrar dos videos. Nunca iluminarás Es, ¡ay! nunca iluminarás Ya, esperen. El primero que les voy a mostrar, como les digo, es solamente como la explicación de un esquema lumínico que hay, que utilizan mucho los creadores de contenido a la hora de hacer videos como hablándole a la cámara. Y el otro habla de varios esquemas al mismo tiempo. Listo. Nunca iluminarás como profesional si no conoces este esquema de 3 luces. Todo comienza con la luz principal, o kill light. Colócala a 45 grados de tu modelo, elévala un poco e inclínala hacia abajo 45 grados. Esta es la base de toda iluminación. Es la que define la narrativa visual. Puede generar suspenso, resaltar la belleza o dar un tono profesional a una entrevista. Luego tenemos la luz de contorno. Yo usaré una luz azul para añadir color y profundidad, pero puedes elegir entre luz cálida o fría. Esta luz separa el sujeto del fondo y le da un efecto de contorno cinematográfico. Por último, la luz de fondo o relleno. Esta puede ser de cualquier color que aporte al ambiente o simplemente cálida o fría para iluminar mejor el set. Su función, separarte del fondo, dar contexto y profundidad a la imagen. Dominar la luz es clave para lograr videos profesionales y esto es solo el inicio. ¿Quieres más tips de iluminación? Déjame tus dudas en comentarios y te enseñaré en el siguiente. Bueno, como pueden ver, solamente estaba enseñando un esquema de luz a 3 luces, que cada luz obviamente genera cosas diferentes. Como yo les decía, las luces laterales, espérenme, yo miro si puedo correr un poquito esto. Miren por ahí. Aló. Bueno, es que escuché como que un micrófono, a ver, entonces por eso. Listo. Las luces laterales, como pueden ver, te generan un poquito más de sombra, un poquito más de volumen, te dan como una intención diferente. Así, por ejemplo, esta luz estuviera apuntándole de frente en toda la cara. Te la aplana un poquito más, no te genera tanto contraste, no. O sea, funciona así, pero no es la mejor forma de iluminar a una persona. Siempre es mejor que si tu luz principal, pues si estás grabando con una persona y lo vas a iluminar, que tu luz principal siempre sea una luz un poco más lateral. Colócala a 45 grados de tu modelo, elévala un poco e inclínala hacia abajo 45. Perdón. Eh, como les decía, entonces siempre intenten hacer como esos esquemas de que la luz principal sea un poquito más lateral al personaje que están utilizando. La luz de contorno, obviamente, separar el sujeto del fondo y la luz de fondo, obviamente, para darle como una sensación diferente a, a ese lugar en donde se está grabando. Miren que aquí es un fondo completamente blanco y ya pues esa luz que él le da como un aire diferente. La imagen. Esperen un momento. Hay como un micrófono prendido acá. Listo. Ahora les voy a mostrar el otro video. Este es un poquito más rápido. Estén como muy atentos a los esquemas de luz que estaba mostrando el muchacho acá. Muestra varios y todos como tienen intenciones muy diferentes. A la mitad aparece él pues el cómo se ve ese esquema, ya digamos que en la cámara, arriba aparece cómo está organizado en el espacio y ya abajo aparece como, digamos, un detrás de cámara, listo.
Miren que, por ejemplo, son esquemas muy diferentes, todos tienen como un, pues, ¿cómo decirlo? Como una intención muy distinta, pero todos funcionan muy bien. Entonces, a la hora de ustedes iluminar sus videos, piensen mucho, obviamente, en la intención que quieren generar, en cómo les gustaría que se vea, en lo que van a comunicar también. Y también busquen referentes. En redes sociales hoy en día hay un montón de referentes que les va a servir para poder hacer muy buenos esquemas de iluminación. Y miren que todas las iluminaciones, si se van arriba en la parte del esquema, en todas las iluminaciones, la luz principal del personaje o del sujeto siempre es lateral. Es que me da miedo como... Ok, listo acá. Miren que esta es la cámara. Esta es la cámara, esta en este caso es la luz de fondo. Esta es la cámara y esta es la luz principal. Y miren que en todos los esquemas la luz principal está lateral al personaje. Miren que todos está la luz lateral. Entonces siempre un consejo, un tip, iluminen, iluminen a su personaje de una forma un poquito más lateral. Tampoco es que todo el perfil, o sea, que la iluminación se la van a hacer como en todo, solamente un lado de la cara, ¿no? Sino como un poquito más diagonal a eso frontal, pues del rostro de la persona. Listo, chicos, ya van, pues esto es como ya lo último que veremos en la sesión de hoy. Entonces nos vamos a dar los 15 minuticos de siempre del descanso y ya volvemos para terminar de ver este tema que ya sigues el audio y terminar por el día de hoy. Listo.
Bueno, chicos, bueno, chicas, ya vamos a empezar a dar por finalizada, pues a ver este último tema de la sesión de hoy para finalizar por el día de hoy. Listo. Pues, como ya vimos todo el tema de la imagen, todo el tema de la resolución, de las relaciones de aspecto, de la orientación, vimos todo el tema de la iluminación, de la importancia de iluminar bien, de algunos esquemas de iluminación que nos podrían servir, cuál es la diferencia entonces de uno trabajar con la luz natural y uno trabajar con luz artificial. Ya vimos todo eso. Y ahora vamos a pasar por este último ítem o este último como concepto básico a la hora de grabar, que es el audio. La diferencia entre, si por ejemplo yo les hablo como del sonido o les hablo como solamente del audio, es que el audio yo solamente lo tengo en cuenta de eso que nosotros estamos capturando y grabando, o sea, capturando en ese momento de la grabación, ese instante de, de la grabación que nosotros estamos haciendo y eso, ese audio que se va a capturar en ese momento, ¿cierto? El sonido abarca un montón de aspectos más y un montón de cosas más, pero digamos que el audio es como un concepto más técnico. ¿Por qué es importante tener en cuenta siempre el audio en el video? Porque si tú no tienes un buen audio en tu video, obviamente si tu video está planeado para que tenga eh, pues este elemento, pues el contenido de tu video, pues de la calidad de tu video no va a ser bueno. No vas a tener una mejor calidad o la calidad deseada. Y también es muy importante tener en cuenta porque muchas veces pasa que a la gente se le olvida que el audio y lo que se va a escuchar en ese video también es importante. Entonces solamente se enfocan en la imagen y en que se vea bonito y en que se vea estético y en que todo tenga coherencia y cosas así. Y se les olvida o no les importa o no se enfocan o no le meten empeño a que el audio también tiene que tener una buena calidad. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta esto y que lo veamos el día de hoy. Porque si no, muchas veces puede pasar que en grabaciones que ustedes tengan se enfoquen en todo lo demás, en solamente en lo que el espectador puede llegar a ver, pero no también en lo que va a oír y lo que va a escuchar. Entonces, por eso el audio es súper importante. Para ver el tema del audio, uno ya de una se empieza a preguntar, bueno, entonces, ¿con qué se va a grabar ese audio? ¿No? ¿Qué micrófonos nos pueden servir? ¿Qué herramientas nos pueden servir para grabar y capturar un buen audio, un buen sonido? Y es muy importante tener en cuenta de que si uno va a hacer contenido, pues en este caso, por ejemplo, si hablamos de contenido digital, pues para redes sociales, tengan en cuenta que el audio de las cámaras, pues el audio interno de las cámaras y el audio interno de los celulares, todos dos, te va a capturar mucho ruido ambiente. O sea, no va a ser un audio que esté solamente enfocado en lo que está hablando, pues, tu personaje o el sujeto, pues, que tengas en el video, sino que también se va a escuchar lo que hay alrededor, los ruidos que hayan alrededor. Y esos son elementos distractores. Y eso se cataloga como ruido. Todo lo que tú no quieres, a ti no te gustaría que se escuche en tu video, en tu audio, eso es ruido. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta de que si uno va a grabar el audio con el celular, lo más seguro es que pase esto. Así sea que tú estés en un espacio súper silencioso, en donde no se escuche mucho sonido a tu alrededor y cosas así. El ruido que capta el micrófono interno de los celulares y de las cámaras es como muy
muy específico, muy directo, o sea, captura cosas muy fáciles de percibir. En cambio, pues hay otros tipos de micrófono que tienen una calidad de audio muchísimo mejor. Eso es como una pequeña guía de los tipos de micrófonos que hay. Hay un montón más, pero pues digamos que esos son como los más conocidos o los que más se utilizan dentro de la industria audiovisual. Son estos cuatro. Primero es el micrófono que se llama Shotgun, es un micrófono direccional, también se conoce como boom, el micrófono boom, y este se utiliza nada más como para producciones audiovisuales, como a nivel más profesional, como cine, televisión y cosas así, porque es un micrófono que captura muy bien el sonido, captura muy bien no solo el sonido, un poco del sonido ambiente, sino también del sonido de los personajes. Se llama direccional también porque hacia donde tú estés apuntando hacia el micrófono es en donde más se va a escuchar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un personaje, si tengo un sujeto y yo le estoy apuntando cerca de la boca, obviamente lo que más se va a escuchar es lo que mi personaje esté hablando. Por eso se llama direccional, porque depende es de la dirección que tú le estés dando al micrófono. No es un micrófono inalámbrico ni nada por el estilo, al contrario, siempre tiene que haber una persona que lo esté sosteniendo, que esté sosteniendo como todo esto, este es como una varilla súper, súper grande aquí, pues en la foto no se ve grande, se ve chiquito, pero es una varilla súper, súper grande, porque también esos son los micrófonos que más sirven a la hora de grabar, por ejemplo, escenas de cine de cine o de series o de televisión. Y obviamente es un micrófono que constantemente se está moviendo a cómo van hablando cada uno de las personas dentro de una misma escena. Este otro micrófono se llama lavalier o también se le puede decir micrófono de solapa. Ese es un micrófono inalámbrico. En este caso, hay también lavaliers que no son inalámbricos, que no funcionan así como tú te lo pones solamente en la camisita y no tiene ningún cable. No, hay lavaliers y hay micrófonos de solapa que tienen cables y no son inalámbricos. Pero en este caso, pues este ejemplo sí lo es. Y ese es el micrófono que más se usa para la creación de contenido. Ustedes, por lo general, y hoy en día también, pues los creadores de contenido tienen sus micrófonos muy a la vista y siempre van a ver que tienen esta clase de micrófonos inalámbricos. Es perfecto para la creación de contenidos, de entrevistas, miren que aquí dice como blogs y todo esto. Entonces, si ustedes están pensando como en empezar a crear contenido en redes sociales o ya están creando contenido en redes sociales y les gustaría como tener una mejor calidad en todos sus productos, piensen también como en la calidad en cuestión de audio, porque esos son micrófonos muy buenos y pues son como muy fáciles de manejar. Hay unos micrófonos que se conectan directamente al celular, entonces, por ejemplo, a la hora de editar, tú no tienes que sincronizar el audio con el sonido, el sonido ya queda completamente como anclado al video, pero es el sonido de acá, no es el sonido que capta tu celular. Entonces, son, la verdad, muy buenos para el ámbito de creación de contenido. Está ese es un micrófono condensador, esos son micrófonos de estudio y son pues netamente especializados como en aspectos de grabaciones musicales, por ejemplo en doblajes. Las personas que hacen doblajes de series o de películas utilizan estos micrófonos. Son micrófonos supremamente sensibles a cualquier ruido, son supremamente sensibles a la voz, o sea, captan cosas muy detalladas. Entonces, por eso estos micrófonos siempre están como en estudios, porque es muy cerrado, entonces no le puede entrar ningún tipo de ruido más que, obviamente, el de la persona que le esté hablando directamente al micrófono. Pero como les digo, estos micrófonos sirven más que todo como para estas cosas. Y este es un micrófono, aquí dice USB, y ese es un micrófono que sirve mucho para podcast. Digamos que
son también muy parecidos a estos. En este caso es como, pues sí, sirven como más que todo para podcast, también son muy sensibles a la hora de capturar como el sonido, pero no tanto como el condensador. Y digamos que el plus de estos es que tienen como la forma de conectarse directamente a la interfaz en donde estés grabando. Entonces, si por ejemplo te gustaría en algún momento crear un podcast, piensa en esta clase de micrófonos de acá. Pero como les digo, si ustedes quieren crear contenido en redes sociales y todo, váyanse por este lado. Micrófonos de lavalier, micrófonos de solapa. Y siempre inalámbricos. La distancia del micrófono es muy importante. Y uno dirá, pues esa bobada. Obviamente todo el mundo debe saber que si tú te quieres escuchar bien, tienes que pegarte el micrófono bien a la boca. No. O sea, de verdad, yo les digo como que hay gente que a uno, o sea, a uno le toca explicarle como que no puedes ponerte el micrófono pues en el pecho, porque no te vas a escuchar bien. Lo único que se va a escuchar es el eco de lo que pase alrededor. No se va a proyectar bien tu voz en el micrófono y el audio no va a ser bueno. Entonces es importante que el micrófono tenga una distancia muy prudente a la boca. A mí me pasa que, por ejemplo, yo trabajo en parte de eventos en vivo. Entonces a veces me toca manejar consolas, hacer como trabajos con el micrófono, no sé qué, para charlas y para reuniones y cosas así en auditorios y en auditorios grandes. Entonces a mí me toca estar como toda esta parte de manejar el sonido dentro del auditorio para el evento que vayan a organizar o que vayan a hacer. Y al momento de yo pasar el micrófono al presentador o a la persona que va a hablar, muchas veces me pasa que ellos empiezan a hablar y yo veo que tienen el micrófono pues en el pecho, o sea, pero abajo, no se lo pegan a la boca o empiezan a hablar y lo mueven por todas partes y la voz se pierde, entonces a uno le toca hacer malabares básicamente, pues le toca hacer un montón de cosas para que en ese auditorio se pueda escuchar bien el sonido y se pueda escuchar bien lo que la persona está hablando, porque para eso tienes un micrófono, para que tu voz se proyecte bien y todas las personas que estén dentro de ese auditorio y dentro de ese lugar escuchen lo que tú estás diciendo. Y básicamente funciona igual al momento de grabar. Tienes que ponerte el micrófono muy cerquita de, pues, de tu boca, de la boca del personaje, para que se escuche bien, para que al momento de editar uno no tenga que subirle como la ganancia o el volumen o lo que sea para que se escuche mejor, porque eso a la larga termina como dañando el audio, termina como, pues sí, se termina volviendo muy feo. En un momento cuando empecemos ya a trabajar en el software, que lo vamos a hacer la semana que viene, les voy a como mostrar un ejemplo de cuando uno tiene que mejorar un audio o le empieza a subir como el volumen al audio y se van a dar cuenta de que entre más uno le suba la ganancia, le suba el volumen a ese audio, la calidad se va como empeorando. Entonces siempre es muy importante uno dejar esto en claro, que esa distancia del micrófono y la voz va a influir muchísimo en la claridad de lo que tú vayas a grabar. Y ya, chicos, esto sería como todo del temario de la sesión de hoy. Como les digo, es una sesión un poco que se junta con la sesión pasada, pero está mucho más enfocado a temas técnicos a la hora de grabar. Y esto también les va a ayudar mucho para una pequeña actividad pues que les planteo si la quieren realizar. Obviamente, como ya saben, eso es completamente voluntario. Pero estos tipos de conceptos, todo lo que vimos el día de hoy, les va a ayudar mucho si les gustaría como hacer estos ejercicios prácticos.
Entonces, la actividad que les planteo es que cada uno grabe 2 clips como cortos, aplicando todo lo que vimos, todo lo que hemos visto a lo largo de estas últimas sesiones. Todo el tema entonces de los planos, de los encuadres, de los ángulos, obviamente de acuerdo a lo que uno quiera hacer, a esa planeación previa del video, tener en cuenta un buen audio, tener en cuenta la iluminación, entonces cómo vas a iluminar, qué elementos vas a utilizar. Es como grabar clips aplicando todo lo que hemos visto. Y estos clips, para los que quieran realizar este ejercicio, todos estos clips y todos estos materiales que ustedes vayan a grabar les van a servir a la hora de ya nosotros meternos en el programa de CapCut, ¿cierto? Ustedes ya van a tener material propio para empezar a practicar en el programa en las próximas sesiones. Obviamente, la persona que no los haga, no tuvo tiempo o sencillamente como que no le llama mucho la atención hacerlo, igual cuando ya nos metamos al programa de edición, yo les voy a pasar unos materiales para que ustedes vayan como, digamos que editando conmigo o conociendo todas las herramientas y todo lo que nos da CapCut conmigo. Porque la mejor forma de conocer y aprender de una herramienta o de un programa de edición es haciéndolo de manera práctica. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de, al momento en el que yo les esté explicando todo lo que tiene CapCut y tienen la facilidad de estar también ustedes metidos en el programa, haciendo lo que yo estoy haciendo y todo, es mejor porque así ustedes también lo van memorizando mucho más. Entonces, siempre en la práctica se aprende más. Igual como les digo, si no, esa actividad es completamente voluntaria, el que no la haga puede hacer todos los ejercicios que hagamos en clase con el material que les voy a pasar listo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Pero hoy la sesión se acaba un poquito más temprano. Voy a dar compartir pantalla. Hoy la sesión se acaba un poquito más temprano. El tema como que los rindió bastante. Pero igual la sesión de mañana sí va a ser un poquito más larguita. Y ya en la sesión de mañana vamos a hablar ya full de edición. Todavía no nos vamos a meter como tal así a profundidad dentro de CapCut para empezar a conocer todas las herramientas y todo lo que nos ofrece este programa, sino que lo vamos a hacer la semana que viene. Pero mañana ya vamos a hablar de full edición, de las importancias pues, de lo que es editar, de lo que hace un editor, de las cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de editar. Todo esto lo vamos a ver mañana y vamos también a conocer las diferentes plataformas, programas, software que existen para editar. Hay muchos, solamente yo les voy a mostrar algunos que son como los más conocidos dentro pues, de la creación de contenido digital y dentro de la industria en general. Pero igual ustedes ya saben que durante todo el curso vamos a ver CapCut. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana para que sepan. Y ya chicos, esto sería como todo por la sesión de hoy. Si no tienen preguntas, si no tienen ninguna inquietud, ya podemos dar por finalizada y ya nos vemos mañana. Listo chicos. Gracias, feliz Profe, noche. Feliz muchas noche. gracias. Feliz noche, muchas gracias, profe. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Con gusto, feliz noche. Entonces,